Una legislación que amenaza con blanquear invasiones, puentes que se caen y situación complicada en materia de salud es la ecuación que vivimos en estos días. Las ocupaciones de tierras ponen nuevamente sobre el tapete la discusión necesaria sobre la cuestión agraria y el problema de la tierra en nuestro país, que data de larguísimo tiempo en la nación, que nunca fue resuelto, mucho menos, ni siquiera en realidad abordado en estos años de transición democrática. Muy buenas noches, gracias por compartir esta nueva edición de Fuego Cruzado de don Benjamín Livieres. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, Augusto, estamos culminando una semana bastante agitada. Ahora se plantea nuevamente el tema de las ocupaciones como un factor de debate. Ya ponemos en contexto el tema de la fecha. En la Cámara de Senadores fue presentada una propuesta que busca ampliar el artículo 142 sobre invasión de inmueble ajeno del Código Penal. A criterio de su proyectista, el documento no insta a invadir tierras, aunque sugiere que las ocupaciones dejen de ser un delito pasados 6 meses de haberse iniciado. Ya generó posturas contrarias en las distintas bancadas, como la de Honor Colorado, Liberal Llanista, y hasta algunos de los propios proyectistas de la propuesta señalaron que va en contra de las garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada. Augusto, y esto plantea varios niveles de debate, porque por un lado está la cuestión puntual respecto al proyecto legislativo, después están los conflictos campesinos que muchas veces son utilizados o manipulados con fines políticos, y hay un problema social real de fondo que, como decíamos, sigue sin solución en nuestro país. Siempre subsiste, sí señor. Y una mirada crítica al respecto de esta iniciativa es el invitado de esta noche. Doctor Raúl Latorre, egresado de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Asunción, especializado en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, especialización en educación superior, maestría en planificación y conducción estratégica nacional, miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR y actual diputado por Capital. Diputado Latorre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Benjamín, Augusto. Desde ya es un gusto volver a compartir con ustedes y Igualmente. con toda la audiencia de Fuego Cruzado. Me encanta el formato de este programa. Gracias, Qué gracias bueno. diputado. No sé si es el negro, el estilo, pero hay algo que me resulta muy atractivo. Gracias, Creo que gracias. tiene que ver con la conducción y todo. También, yo más bien creo que tiene que ver. Es una posibilidad que también se me ocurrió. Nuestra humildad no nos Sí, permite Tenemos problemas de autoestima. incluir eso en las posibilidades. Pero, Se nota eso, ¿no? ¿qué dice la ampliación del artículo 142 que genera esta posición explícita del diputado Latorre? Nosotros entendemos que es un claro intento de blanquear las ocupaciones de tierra. Y más allá del debate ideológico o doctrinario estéril, en las que muchas veces se asumen posiciones como la de Olimpia o Cerro, que necesariamente van a estar enfrentadas, yo más bien tiendo a pensar las políticas públicas en términos de lo que funcionó y lo que no funcionó. Y decía yo, Augusto, en la Cámara de Diputados presentaba una imagen satelital que era cortada por el paralelo 38 de la península coreana que veía Corea del Norte de Corea del Sur. Y la imagen habla más que cualquier verso, cualquier discurso, cualquier palabra. Veíamos en la noche que el sur del paralelo 38, donde se encuentra Corea del Sur, que tiene un modelo republicano, un modelo democrático, estaba completamente iluminado, como si fuese el día. El norte del paralelo, donde está Corea del Norte, que tiene un modelo comunista, la izquierda, la extrema izquierda, se encontraba en absoluta oscuridad. Y ese es un gráfico que nos muestra de manera muy elocuente qué acontece cuando se asume este tipo de caminos, donde básicamente
se priva al hombre, entiéndase hombre como ser humano, de la posibilidad de disfrutar, que su familia disfrute del fruto del esfuerzo de sus manos. Y se le expropia, se atenta contra la propiedad privada y una serie de garantías que en este momento son claramente establecidas en nuestra propia Constitución. En ese entendimiento, conociendo un poco la historia que tiende a repetirse, hablábamos del glorioso Ejército Rojo que interrumpió el avance de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que después se convirtió en el Ejército Roto. Implotó la Unión Soviética por su imposibilidad de sustentar el modelo económico comunista. Hablábamos del caso del gran salto adelante de Mao Zedong, que planteaba un gran salto tecnológico en base al esfuerzo comunista que terminó con millones de muertes de hambre. El fenómeno de Venezuela, país que alguna vez fue rico, fue próspero, con una importante producción de petróleo, de crudo, y hacíamos la comparación, conocemos varios países del Medio Oriente con estas características, que hacen ciudades en medio del desierto, que son modelos de desarrollo e innovación, que desafían a la creatividad humana en lo que se puede hacer en términos de urbanismo. Y hoy a Venezuela, de la mano de la extrema izquierda del socialismo, la tenemos peleando para que su población pueda alimentarse día a día. Entonces, tenemos modelos que claramente demostraron no funcionar en el mundo y sin embargo quieren plantearse hoy en el presente en nuestro país. Este no es el camino. Atentar contra la propiedad privada lastima el esfuerzo que realiza el hombre por llevar adelante a su familia, que al final tiene un impacto en la economía y nos tira todo para adelante. Es por eso que hemos asumido una posición como movimiento absolutamente contraria a esta y a iniciativas similares que atenten contra las garantías constitucionales de los paraguayos, que atenten contra lo que es suyo, Benjamín. Sí, en realidad son varios es un debate súper interesante que planteas porque son varios los modelos a escala internacional que hoy muestran o mostraron su incapacidad de resolver los problemas de la humanidad y particularmente de los sectores más humildes de los distintos países. Ahora, en este caso puntual, yo no creo que prospere esta iniciativa por estos argumentos de carácter jurídico, su inconstitucionalidad y porque no es racional aceptar que una ocupación por el hecho de tener 6 meses de antigüedad se pueda legitimar, ¿verdad? Va en contra de lo que establece la ley base. Pero y otras iniciativas similares, esta y otras iniciativas por el estilo, así como los conflictos campesinos, se van a seguir sucediendo en tanto y en cuanto nos aborde el debate de fondo, que es cuál es el problema agrario en nuestro país. Pero antes de pasar a esto, volviendo al punto en particular, ¿vos creés que en ámbitos del Congreso existe alguna posibilidad siquiera de que esto prosperase? No quiero adelantarme y hablar del resultado del Senado, Benjamín, porque se dieron algunos resultados que yo creía imposible. Me quiero remitir al escenario de la Cámara de Diputados y estoy convencido de que los colegas, porque los conozco, no van a permitir, y entrada la primera barrera va a ser la bancada del movimiento, no vamos a permitir que prosperen este tipo de atentados contra los derechos de los paraguayos. Entonces la pregunta, haciendo un global, estoy convencido de que esto no va a prosperar y vamos a pelear y vamos a trabajar y vamos a esforzarnos para que esto suceda, querido Benjamín. Quería pedirte una precisión, digamos, al respecto de la cuestión en sí. ¿Qué es lo que va a pasar si prospera esta iniciativa y que genera preocupación? Si prospera esta iniciativa, Benjamín, lo que nosotros vamos a estar haciendo a partir de una política pública establecida por ley es directamente vamos a estar incentivando la ocupación. Y le vamos a estar diciendo a la gente, al trabajador de la tierra, que es un sustento fundamental de la economía de nuestra nación. Ustedes saben que nuestra economía fue una de las menos lastimadas en un momento donde la pandemia era particularmente cruda
Y eso se debe a nuestra fortaleza en cuanto a nuestra economía agroexportadora, porque el agro básicamente no paró. Nosotros lo que le vamos a estar diciendo al sector productivo, nosotros lo que le vamos a estar diciendo a la gente que trabaja la tierra y vive el esfuerzo de sus manos, es que si a alguien se le ocurre ir a invadir su propiedad, después de los 6 meses ellos no van a poder hacer nada. Y a la vez le vamos a estar diciendo a esos invasores que si logran pasar desapercibido, que no se levante una denuncia durante esos 6 meses, esa propiedad a la larga va a terminar siendo suya, siendo un claro empujón hacia la invasión de tierras y todo lo que eso conlleva, y una conducción directa hacia la pérdida del capital privado, de la propiedad privada, del derecho a la propiedad privada, que es un sustento fundamental en nuestro modelo económico, en el cual se entiende que lo que se distribuye presupuestariamente es la riqueza que se genera, pero esa riqueza debe ser generada. ¿Y cómo se genera esa riqueza? Se genera con trabajo. ¿Qué estímulo va a existir para el trabajo si finalmente yo no tengo garantía de que lo que yo trabajo va a ser mío, o que voy a poder disfrutar de ese esfuerzo, que es el punto fundamental por el cual las economías comunistas o de extrema izquierda históricamente, reiterativamente han fracasado estrepitosamente? Tenemos que... Sí. Adelante. No, digo, tenemos más temas que queremos aprovechar la presencia del diputado Latorre. Pero bueno, yo quería incluir también que expliques un poco qué itinerario tiene esto, en qué momento se encuentra, cómo se puede, digamos, en dónde se debate aún. Esto está en el Senado todavía. Y Benjamín, no sé qué agregar. No, ¿sabes? El tema es que yo veo, pasa algo parecido con el tema recurrente, vamos a subir tal impuesto, tal otro. En algún momento hay que discutir seriamente la política tributaria, ratificar, hacer los ajustes que fueran necesarios para cerrar ese tipo de discusiones. Lo mismo pasa con esto. Van a haber, esta no prospera esta iniciativa, habrán otras parecidas, seguirán los conflictos campesinos. Entonces, el problema agrario es real y ni siquiera tenemos un diagnóstico de cuál es la gravedad, porque la pobreza existe, campesinos sin tierras existen, vienen a las ciudades, ahora por el tema COVID volvieron muchos a sus lugares de origen, y ni siquiera tenemos un catastro para saber. Nuestro país, si sumás todas las propiedades que figuran en el registro público, decimos siempre en broma, es un país de 2 pisos, porque hay muchos más títulos, hay tierras mal habidas, sabemos que eso es así, venta de derecheras que son actos nulos por parte de los nuevos propietarios, realmente no son nuevos propietarios. Entonces, hay que tomar el toro por las astas, y la forma de hacerlo es, vamos a hacer la discusión en serio y partamos de una comprensión de la realidad tal cual es. Por ejemplo, el catastro, que nunca se avanzó, a pesar de que sea un proyecto que ya data de varios años en el Congreso. Bueno, de hecho que hay una cuestión interesante ahí, y dijiste una gran verdad, Benjamín. En nuestro país existe más papel que tierra. Hay una discrepancia con respecto al cálculo de cuál es el porcentaje superior de la titulación versus la tierra real, y la superposición existente entre las diferentes tierras, porque hay más títulos que tierra en nuestro país. Pero independientemente a esa discusión, a ese debate, que es un debate abierto y que, como bien decís, requiere una mirada, implica una solución, lo que te puedo decir con absoluta certeza es que la solución para el problema de la tierra en el Paraguay de ninguna manera es blanquear las ocupaciones y atentar contra el esfuerzo del trabajo de los paraguayos, que se ha demostrado históricamente que no funciona. ¿Cómo juega en este contexto la alianza del oficialismo con el Frente Guasú? Y habría que ver, Augusto, porque la verdad que es una pregunta muy interesante la que haces. Existe un comportamiento simbiótico, una alianza entre un sector de los senadores oficialistas y la izquierda, en este caso el Frente Guasú y otros partidos. Habría que ver la conducta de los senadores colorados que comparten esa alianza. Esperemos que no sea tan alto el costo
independientemente a los acuerdos que existen entre el oficialismo y la izquierda, que como bien sabemos existen varios ministros, algunas de carteras muy importantes, incluso de la cartera más importante de este gobierno, cuyo presidente es colorado, que militan en la izquierda de nuestro país. Y eso también hay que decirlo, porque muchas veces se hace la disquisición y es importante ser precisos. Nos preguntan cuál es la situación entre el gobierno nacional y Honor Colorado y le decimos no. Hablemos de eso a la vuelta de la pausa, porque ya nos apuran por una pausa, pero Y justamente es un tema eso, para desarrollarlo no, por con más eso, que hay tranquilidad. que saber, yo no entiendo qué va a pasar, porque el gobierno no quiere hacer la alianza con ustedes. Es el peor gobierno que se tenga memoria. Puentes que se caen, vacunas que no existen y compañía. Muertos que se podrían evitar en la pandemia. Y da la impresión de que Honor Colorado lo sigue bancando. Va a contestarnos eso a la vuelta de la pausa, ¿te parece? A la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Continuamos nuestra charla de hoy con el diputado, con nuestro invitado de la fecha, el diputado Raúl Latorre de Honor Colorado. El gobierno juega a las escondidas con Honor Colorado al respecto de la conformación de una mayoría colorada para el Senado. O sea, una mayoría que tenga como cabeza un colorado, digo, ¿verdad? Eso ya es evidente y lo denuncian los propios senadores de Añetete como Beto Velar. El gobierno está en su peor momento de desprestigio. Situaciones cotidianas como hoy, que el puente caído lo desbarrancan aún más. Y al mismo tiempo hay una ciudadanía que le adjudica proximidad a Honor Colorado e integración incluso en el proyecto de gobierno. ¿Cuál es el momento que ustedes viven y cómo viven esta circunstancia tan contradictoria? En primer lugar, decirte, Augusto, que nosotros siempre seguimos nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta fue la de hacer lo mejor para el país. Algunas propuestas del gobierno que entendimos convenían a nuestra nación las acompañamos. Así como fuimos duros críticos cuando entendimos las cosas se estaban haciendo mal. Si recordarás, el famoso acuerdo de Texas Oil, fuimos nosotros los que salimos a denunciar. En los tapabocas de oro y otras circunstancias, nosotros tuvimos una posición muy dura y muy crítica en esa circunstancia. Nosotros propulsamos en mi presidencia, la Comisión Permanente, la interpelación a Villamayor, la propia interpelación al presidente de la ESAP, que se salva por un voto de la oposición, no un voto del Movimiento Honor Colorado, también la llevamos nosotros de la bancada del Movimiento Honor Colorado. Hemos tenido posturas muy críticas. Hace poco le decía yo a Augusto, porque planteaba yo el miércoles una denuncia que teníamos y yo mostraba en la pantalla de la Cámara de Diputados que el programa Tecopona, el mecanismo, la cantidad y el lugar donde se iba a desarrollar ese programa, estaba siendo anunciado en un programa proselitista del candidato a intendente oficialista de la ciudad de Repatriación. Y le decía yo en pocas palabras, algo que en muchas situaciones se presenta, Augusto, le decía, están avergonzando al partido. Entonces, si me preguntas, ¿Honor Colorado forma parte de este gobierno? Ni remotamente. Nosotros no tenemos un peón de patio en este gobierno. Asumimos una postura abstencionista. No hay un ministro o el presidente de ninguna cartera que forme parte del movimiento que haya sido puesto a solicitud del movimiento. Y esa es una posición que la hemos marcado con mucha claridad y seguiremos en este rumbo, Augusto, acompañando lo correcto, denunciando lo incorrecto. Sí, hay que ser claro también, como bien dijiste, este gobierno, presidido por un colorado, tiene un acuerdo con la izquierda, tiene varios ministros de la izquierda, entre ellos el ministerio más importante. El presidente del Congreso, que milita en Colorado Añetete, llega a la presidencia del Congreso a partir de un acuerdo con la izquierda. Entonces, eso es lo que tenemos que dirimir. ¿Dónde está el acuerdo? ¿Es con Honor Colorado, que no tiene un peón de patio ahí? ¿O es con la izquierda, cuyos parlamentarios sostienen al presidente del Congreso, que milita en Colorado Añetete y que tiene varios ministros en el gabinete
de este gobierno, entre ellos el ministerio más importante de toda administración, Augusto. En este momento van a internas partidarias, después ya viene el compromiso de las municipales, pocos meses después, en un contexto, continuando con esta misma línea, de un gobierno que fracasó de manera estrepitosa, por ejemplo, en la administración política de la pandemia. El resultado está a la vista, tenemos más de 10.000 muertos y no sabemos cuántos más tendremos que llorar, que no hay rumbo económico, medidas económicas para hacer frente a cientos, si no miles, de pequeñas y medianas empresas que se fueron al tacho. Tenemos la situación de Itaipú, que nos están durmiendo y no hay reacción. Y en ese contexto se vienen internas partidarias primero y elecciones después. Retomando justamente lo que decía Augusto, ¿cómo haces para que la carga política de esta situación no sea finalmente para todo el Partido Colorado, sino para los responsables que están en el ejercicio del poder? Nosotros en todas las situaciones, Benjamín, hemos delimitado claramente nuestra posición, que nos varió desde el día 1. Y nosotros hemos sido perseguidos, o sea, muchos de nuestros adherentes en este momento. Yo tengo sistemáticas denuncias de persecuciones a los militantes de Honor Colorado en la ciudad de Asunción por acompañar la candidatura de Óscar Nenecho Rodríguez. Es una situación que se da sistemáticamente. Hemos manifestado nuestras posiciones en las diferentes circunstancias que se generaron en nuestro país. Hemos sido los más críticos cuando eso se requirió, y cuando la patria nos la demandó, independientemente a lo lastimado que está este gobierno en términos de opinión pública, y sí hay que decirlo, al fracaso que ha tenido en la gestión en los diferentes aspectos, cuando la posición era planteada por ellos y convenía a nuestro país, también la acompañamos. Y ese es el norte que nosotros vamos a seguir, Benjamín, de hacer específicamente lo que corresponde, independientemente a las dificultades que esto represente. ¿Cómo analizan ustedes el hecho de que el que se adjudica ser el principal asesor de la campaña de Dani Centurión, Juan Ernesto Villamayor, o sea, metido en una campaña municipal, sería al mismo tiempo una persona que querría cobrarle algo así como 2.000 millones de guaraníes al mismo municipio, bolsillo de los contribuyentes? ¿Cómo manejan esa situación, esa coincidencia, y qué representa para las internas en las que se está enfrentando y sos jefe de campaña de uno de ellos? Yo creo que a lo que acabas de decir, Augusto, no hace falta agregarle una coma. Se explica por sus propias palabras. Pero sí, hablando del tema, tenemos que ser claros. Nosotros en este momento, con Nenecho, estamos enfrentando al candidato del oficialismo, a quien fungía de ministro asesor político de este gobierno durante todas las crisis que se atravesó. O sea, los ADN políticos acá están claramente determinados. Y naturalmente eso si bien nos cuesta en términos de la persecución que reciben nuestros dirigentes, pero los vamos a defender y vamos a tomar medidas al respecto, también a nivel ciudadano genera una reacción clara. Y te digo, Augusto, nosotros hemos caminado con Óscar alrededor de 50 de los 68 barrios hasta el día de hoy. Queremos llegar a todos, y es llamativa la manera en que la gente lo recibe, el afecto que le expresa, la esperanza que se refleja en su candidatura, que nosotros entendemos para el partido en este momento es muy importante, porque representa marcar la línea. Estos somos nosotros que queremos hacer las cosas de esta manera. Y bueno, y aquí está la otra alternativa, que plantea una continuidad, una extensión a la administración municipal de cómo se están haciendo las cosas en el gobierno nacional, porque estamos enfrentando al candidato que viene de Emburu y Charoa. Ahora, sobre esto último que mencionás, esto también sería una especie de confirmación de que la destitución de Juan Ernesto Villamayor en su momento no fue fruto de una reflexión del gobierno y que dijo, bueno, hay que castigar este tipo de cuestiones, los destituyo, sino fue a regañadientes. Movida estratégica. Una movida obligada, ¿verdad? Cuando tenés que entregar la reina en una partida de ajedrez, pues no te queda otra
está para hacer jaque mate, y el hombre sigue siendo una persona muy influyente, muy importante en el equipo de gobierno. Entonces, cuando te dicen, no, nosotros hacemos cambios, pues escuchamos, en realidad los cambios no hay, son los mismos protagonistas que actúan en distintos escenarios. Nosotros tuvimos una posición muy clara en la última crisis que se vivió. Y más allá de todos los errores de este gobierno, interpretamos que la alternativa o la inestabilidad que se iba a generar a partir de ese proceso iba a ser aún peor que el daño que está haciendo la gestión de este gobierno. Pero también dimos mensajes claros y me tocó a mí ser uno de los voceros del movimiento al decir que así como estaba, la situación era insustentable y que debían haber cambios importantes en el gabinete. Y sí, se movieron piezas que probablemente nadie pensó que se moverían por la cercanía, la afinidad y el peso que tenían en la administración. Una de ellas es la que estás mencionando, Benjamín. Te agradecemos mucho la presencia esta noche, Raúl, y bueno, que sigan con esta difícil tarea, porque es una tarea muy criticada, la tarea en el Congreso, y la gente que tiene buenas intenciones o que trata de realizar una buena tarea seguramente forma parte de una misma crítica homogénea de la ciudadanía, ¿verdad? Y tiene que bancársela, ¿verdad? Sí mismo. Así que gracias por compartir esta noche, ¿sí? Por favor, siempre es un privilegio compartir con ustedes, y para dejar como reflexión, están representados dos modelos en esta justa electoral. El 20 de junio los asuncenos van a elegir cuál modelo es el que prefieren. Gracias, Raúl. Ya llega cuenta final. Ya llega. Hasta mañana.